Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Vamos a leer hasta ahí, ahorita vamos a continuar leyendo. Ya Saúl ha sido confirmado el rey de Israel y ahora cuando toma posesión del reino y es el primer rey, ahora surgen los problemas y se empieza a ver las situaciones que se han venido a lo mejor postergando, asuntos que se han venido postergando y que nadie había hecho nada hasta que Saúl llega y ahora es tiempo de hacer algo. ¿En qué sentido no habían hecho nada? En que los filisteos habían estado sobre ellos, sus enemigos, y que ya habían incluso tomado territorio de Israel y habían formado guarniciones, es decir, que eran como asentamientos en territorio de Israel y los tenían pues prácticamente sometidos en su propio territorio. Entonces eran como campamentos enemigos, guarniciones, campamentos que estaban tomadas. Y ya cuando Saúl es rey, dice que él toma a 2,000 hombres para su ejército y 1,000 hombres se van con su hijo Jonatán. Y Jonatán no dice cómo, pero de buenas a primeras simplemente dice hasta aquí. O sea, ve una guarnición de los filisteos y dice: yo creo que dijo, esta tierra es nuestra y ya basta y vamos a hacer algo al respecto. Y se levanta y empiezan a luchar y los echan. Y por primera vez en mucho tiempo empieza Israel a despertar, a salir como del adormecimiento, a salir de la pasividad y del ocio y empieza a hacer algo con respecto a las guarniciones enemigas. Ahora, esto es lo primero que quiero decirte. Voy a estarte trayendo algunos puntos que creo que la Biblia nos enseña hoy con esta historia. Y el punto número 1 es este: el ocio no es inofensivo. Si tú no haces nada con respecto, por ejemplo, a la maldad en tu vida, si tú no haces nada para tener a raya a el pecado en tu vida, si tú no haces nada para avanzar, si tú no haces nada para que tu vida en Cristo empiece a brillar, si tú no haces nada con tu cristianismo, si tú no avanzas en el conocimiento de la Biblia, si tú no haces nada en tu vida con Dios, en tu vida de oración, te voy a decir quién sí va a hacer algo: el enemigo. Va a avanzar en tu vida. Si tú no haces nada para llenar tu mente de la palabra de Dios y la dejas hueca y dejas tu corazón vacío, el enemigo va a venir y va a tomar territorios, por así decirlo, en tu vida. Y se van a formar estas guarniciones filisteas. El enemigo va a ir ganando terreno en tu vida. Por eso dice la Biblia que no le demos lugar al diablo. Aunque somos cristianos y somos de Jesús, podemos darle lugar al enemigo para que forme asentamientos en nosotros. Personas pueden ser cristianas y amar a Jesús, pero de todas maneras no rendir sus pensamientos y su corazón y su estilo de vida a Jesús, y le da espacio al enemigo para que defina su manera de pensar, por ejemplo. Y tú dices: yo soy cristiano, pero el diablo define cómo voy a vivir mi vida y mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque no hago nada en mi vida con Dios y en mi crecimiento con Dios. Simplemente tengo la etiqueta a lo mejor, pero no estoy haciendo nada. Y no hacer nada para que tu vida de fe crezca no es inofensivo. Si tú no haces nada, el enemigo va a ganar terreno, sí o sí.
Por eso 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, lo voy a leer en la Reina Valera, porque aquí en la Reina Valera usa la palabra ocio. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, ya tengo fe en Jesús, añádele virtud. No te quedes nada más de, sí, yo soy cristiano. Y a la virtud añádele conocimiento. ¿Ok? Aprendo de Jesús. Absorbo la vida que hay en la palabra de Dios. Y al conocimiento le añado dominio propio. No solo es como sé cosas, sino que estoy dejando que el Espíritu Santo empiece a gobernar mi vida, a definir mi estilo de vida. Me domino a mí mismo, no dejo que el pecado gane terreno, sino de, como dijo Dios a Caín en Génesis, el pecado no se va a enseñorear de ti, sino tú vas a enseñorear sobre él dominio propio. No, o sea, hay que hacer guerra contra la maldad, contra el pecado, contra las filosofías de afuera. Hay que hacer guerra, hay que mantenerse llenos de Dios. Dice dominio propio, añádele, ¿qué? Paciencia. ¿No? Y a la paciencia añádele una vida piadosa, piedad. Y a la piedad añádele afecto fraternal. Y empieza a crecer este asunto, se empieza a hacer como una bola de nieve. La fe no es entonces algo nada más pasivo, sino llega a ser algo como peligroso. Llega a ser algo como ofensivo, algo que se está levantando. Ahora es afecto fraternal, tengo compasión por otras personas, siento carga por otras personas, hay un afecto, hay un amor, y al afecto fraternal precisamente acaba diciendo aquí la Biblia, añádele amor. O sea, tu fe no puede estar pasiva, porque si tú no estás haciendo nada con respecto a las cosas que has creído, dice aquí el verso 8, si no estás haciendo nada, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, el conocimiento, la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el amor, si estas cosas están en ustedes y abundan en ustedes, dicen, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuanto más conozco de Dios, más fruto empiezo a llevar. Pero si yo no estoy llevando fruto de mi conocimiento de Cristo, quiere decir que no estoy haciendo nada, estoy en ociosidad nada más. Y cuando la ociosidad está en nuestra vida, no es inofensiva. Porque si no haces nada con tu vida de fe se va a estancar. No basta con recitar la Biblia, no basta con recitar las promesas de Dios, no basta con saberte los versículos, no basta con venir a la iglesia, no basta con servir, no, tiene que la fe producir cosas, producir decisiones piadosas, cambiar y agitar nuestro corazón y volverlo más compasivo. Y sí, Dios tiene que ir formando amor en nosotros y el carácter de Cristo se tiene que estar formando. Y para eso, dice la Biblia, no debemos estar ociosos, debemos estar de alguna forma practicando nuestra fe, porque al pueblo de Israel, cuando estuvo ocioso y no hizo nada, se le formaron guarniciones, se levantaron enemigos. El enemigo ganó terrenos. Así que el ocio, dice aquí Pedro en esta carta, el ocio no es inofensivo. Tú piensa, ¿cómo estoy trabajando en mi relación con Dios? ¿Cómo me estoy esforzando en llenarme del conocimiento de Dios? ¿Cómo estoy añadiendo a mi fe virtud y a mi fe conocimiento de Dios y a mi fe amor? ¿Cómo le estoy haciendo de verdad? ¿Cómo le estoy haciendo? O si nada más estoy así, como sin hacer nada al respecto de mi vida de fe y estoy esperando que de todas formas cosas buenas sucedan y que el enemigo no esté en mi vida. Dice, no, se van a formar guarniciones. Así que el primer punto que nos enseña la Biblia es que si tú no haces nada, el enemigo sí va a hacer algo. Y muchas veces las consecuencias de una vida mala, de una vida a lo mejor cargada, de una vida problemática, simplemente es la consecuencia del ocio.
No es de, es que tomé malas decisiones, es que hice esto, es que hice esto. No, a veces es simplemente es que no hago nada. ¿Sabes? Voy como en automático, nada más. Y cuando uno va como en automático, te voy a decir el problema de que uno vaya en automático. En automático somos terribles personas. ¿Ya te diste cuenta de eso? O sea, si yo no le meto Biblia, oración, si yo no le meto a mi vida dominio propio y afecto fraternal y todas estas cosas, yo soy una terrible persona, ¿sabes? Me empiezan a salir colmillos, ¿sabes? Las uñas me empiezan a crecer. Empiezo a caminar en 4 patas, ¿no? Y a ladrarle a las personas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Empiezo a hacer una versión de mí mismo que odio. Es lo que quiero decir. Porque naturalmente dice la Biblia que somos pecadores y lo único que mantiene a raya la maldad y el pecado en nosotros es Cristo Jesús. Pero si tú no estás haciendo algo para que tu vida con Cristo crezca y avance, lo que va a avanzar es tu pecaminosidad. ¿Y te has dado cuenta cómo a veces en la vida simplemente te rebasan los malos pensamientos y te rebasan los miedos y en vez de fe tienes miedo? Y en vez de querer ir y estar con Dios, quieres el pecado y empiezas, como que todo empieza a tener como un desbalance. Y a veces, ¿de qué se trata eso? De que no hacemos nada. Entonces no dejes que guarniciones filisteas tomen el territorio de tu vida, territorio que Cristo ha ganado. No des, dice la Biblia, lugar al enemigo. Añádele, llena tu vida, añádale cosas, añádele verdad. Añádele Cristo a tu vida, porque el ocio no es inofensivo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Luego dice aquí que Jonatán atacó. Ok, súper bien. Se levantó, hizo algo, empezó a moverse. ¿Y qué pasó? Dice aquí, el verso 5, los filisteos, en respuesta, reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, fíjate, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Está terrible. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Ok, este es mi segundo punto. A mí me gusta a veces unir los puntos y que se oiga bien, así que este punto se llama obedecer a Dios no es inofensivo, tampoco. Tú da pasos, tú haz algo al respecto, ¿sabes? Tú alza la voz, tú ponte firme ante la injusticia, tú ponte firme ante situaciones en las que se demanda que alguien haga algo, tú ponte firme en decir, yo voy a obedecer a Dios en este asunto, aunque nadie más lo haga. Tú ponte firme en decir, yo voy a seguir a Jesús, aunque todos los demás se desvíen. Tú ponte firme en decir, aunque todos en mi casa estén en el ocio, yo voy a estar buscando a Jesús. Tú haz algo al respecto. Tú en un mal ambiente, pon el buen ambiente, ¿sabes? Empieza a hacer la diferencia. En un ambiente de odio y empieza a ser la persona que ama. En un ambiente de división empieza a ser la persona que une. ¿Y sabes qué va a pasar? La obediencia no es inofensiva. Siempre que tú obedezcas a Dios te vas a llevar un contragolpe a veces. ¿Te has dado cuenta de eso? Es normal los contragolpes de la vida. ¿Ok? Porque estamos en una batalla. Cuando yo veo guerras en la Biblia debemos aprender de, bueno, ¿yo qué aprendo de esto? Debemos aprender, la vida es guerra. Y si yo hago algo al respecto y me levanto en guerra contra el enemigo, contra el pecado, contra la maldad, hago algo al respecto, voy a recibir un contragolpe. Somos seguidores de alguien
que cuando hizo algo al respecto para frenar la maldad y el pecado, lo crucificaron. Y nos da un ejemplo Jesús y nos dijo, si ustedes van a seguirme, vayan tomando su cruz, porque el mundo los va a odiar por hacer algo al respecto. El mundo los va a odiar por traer buenas noticias en medio de un mundo lleno de maldad. Así que obedecer a Dios nunca es inofensivo. Tú empiezas a caminar con Jesús y la vida te va a responder. Y lo debes saber porque yo creo que tenemos que dejar ya este asunto de como soy cristiano, entonces me debe ir bien y la vida debe ser así como que se me va abriendo camino. Porque a veces vemos estos asuntos. Jonatán hizo algo, se levantó en guerra, en obediencia a Dios. Y una mentalidad inmadura diría, ¿y por qué Dios permite que ejércitos poderosos ahora se levanten para intimidarnos? Él con 1000 hombres, porque acuérdate que su papá le dejó 1000 a él. Con 1000 hombres derrotó una guarnición y se le levantan 3000 carros de guerra con 6000 hombres que los manejan, o sea, de a 2 por carro, ¿no? Soy bueno en matemáticas, y tantos guerreros como la arena del mar. La vida no te va a celebrar las cosas buenas que hagas. No podemos vivir este cristianismo infantil de como yo soy bueno, me tiene que ir bien en todo. No, el hombre más bueno que pisó este planeta acabó en una cruz. Porque el mundo responde. Porque la vida responde. Hay contragolpes. Así que si tú te levantas en obediencia a Dios, puedes esperar contragolpes. Afronta eso. Y asúmelo, ¿ok? Contragolpes por la obediencia a Dios. Ahora, a veces los contragolpes de la vida van a ser precisamente más grandes que tú. Él tenía 1000 personas y quizá entre todos los israelitas eran 3000 soldados escogidos y quizá aunque juntaran todos los demás, de todas formas, este ejército filisteo era más grande que ellos. Ahora, te voy a decir algo. Es normal y puedes esperar que situaciones y adversidades sean más grandes que tú. Porque a veces pensamos, ¿por qué si soy cristiano me rebasan las adversidades? Y queremos pensar que cristianismo es ser más grandes que las adversidades. Así como de no, tengo que ser fuerte en esto. No, tengo que resistir, no, tengo que mostrar carácter aquí, tengo que mostrar el temple, tengo que recordar mi entrenamiento. ¿No? No, la verdad es que no. La verdad es que lo normal es que las situaciones sean tan graves a veces y tan grandes y a veces sean tan dolorosas y que de verdad sean mucho más grandes, numerosas e intimidantes de lo que puedas imaginar, para que entonces la respuesta que se produzca en ti no sea de yo puedo, sino sea de a menos que Dios me ayude, intervenga, yo no puedo. Al final cristianismo es yo no puedo. Pero todo lo puedo en Cristo, que me da fortaleza. Mis fuerzas no son suficientes, pero la fuerza de Dios va a ser suficiente. Así que fíjate, cristianismo es poder decir, no tengo que ser más fuerte, no tengo que tener, si ellos tienen 6000, no tengo que tener 12000. ¿Sabes? Cristianismo es poder decir, no tengo que ser más fuerte, no tengo que ser más grande, solo tengo que confiar en el Señor. Eso es todo. Así que puedes esperar que la vida te rebase y Dios es Dios detrás de todo, así de, es así, es. Entonces, fíjate, por eso el Salmo 27 es muy ad hoc a esta situación que están viviendo.
Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y como el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué no tengo miedo? Porque Dios está conmigo y Él es mi luz y Él me va a salvar. Dice, el Señor es mi fortaleza, me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Y pienso aquí en este ejército israelita, están temblando, se están escondiendo. Fíjate, bueno, ahorita vamos ahí. Están temblando, se están escondiendo. Es un ejército, dice, poderoso. Dice, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. No porque yo soy más grande o mi ejército es más grande, no porque tengo los recursos para enfrentar esto. De verdad, el verdadero cristianismo es aquel que se vive en un constante reconocimiento de cómo no puedes y cómo no tienes lo suficiente. Y cuando estás de verdad, entonces en esa insuficiencia y empiezas a buscar del Señor y empiezas a pedir su ayuda y poder ver cómo se levanta Dios a defenderte, a salvarte en medio de cualquier situación. Por eso dice, entonces no voy a temer y no voy a temblar, y aunque un ejército poderoso se levante, mi corazón permanecerá confiado. No me van a mover. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y fíjate, si seguimos leyendo, en el verso 7 más adelante dice, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres, ¿cómo? Temblaban de miedo. Yo me imagino eso, o sea, tienes un ejército, tú dices, tengo un enemigo, carros, poderosísimo, y uno podría decir, pero, ustedes tienen eso, pero yo no vengo solo, y voltear y ver a todos temblando, o sea, no te da ánimo de salir a la guerra y yo veo así de temblaban, o sea, ¿cómo es eso? ¿Qué clase de miedo es eso? Que te pongas a temblar. Que estés en vez de, no sé, firme, te estés escondiendo. Así que de verdad, dice, temblaban de miedo ante un ejército poderoso y no pudieron mantenerse firmes. Fíjate, dice, como no pudieron mantenerse firmes, fíjate, durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Y vamos atrás, esto es como una película, y vamos así como al recuerdo, así. 1 Samuel capítulo 10, en eco esto se oye, ¿no? En eco y borrosito. 1 Samuel capítulo 10, verso 7 le dice Samuel, él estaba hablando con Saúl, después de que te sucedan estas señales, no es cierto, entonces el 8, perdón, me salto. Luego desciende a Gilgal delante de mí, ya está en Gilgal. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, de paz, de paz. Deberás esperar 7 días, hasta que yo llegue y te dé más instrucciones, hasta que yo llegue, 7 días. Y estaba Saúl ahí recordando 7 días hasta que yo llegue, y está esperando. Entonces dice aquí que Samuel no llegaba. ¿Qué iba a hacer Samuel cuando llegara? Iban a ofrecer las ofrendas a Dios antes de empezar la batalla. Entonces, Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Si uno lee así, uno lee, qué práctico. Uno lee, justo a tiempo antes de que se te fueran más. Uno lee algo inteligente, hizo algo inteligente, parece. Pero dice el verso 10, precisamente cuando Saúl
terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres, pretextos, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, le está reprochando, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer, ¿sí?, a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Por qué? Porque me prometiste algo, porque tardaste, porque tú me dijiste, pero no cumpliste. Es tu culpa. Es tu culpa, Dios. Como tú no me ayudaste, pues hice esto. Como tú me dijiste, tú me prometiste, pero no vi claro. Y tomé esta decisión. Y por muchos pretextos que tú puedas ponerle a Dios acerca de tu desobediencia y tu pecado, este es mi último, no es el último punto. El pecado no es inofensivo. Samuel le responde en el verso 13, ¡qué tontería! ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Y me quedo ahí tantito. ¡Qué tontería! Fíjate, no hay un pretexto válido para hacer lo malo. No hay un pretexto válido. No es como que tú vas a llegar con Dios y le vas a dar explicaciones y Él va a decir, qué inteligente fuiste. Sino va a decir, qué tontería. ¿Te acuerdas? Vimos la parábola de los 3 siervos y viene el último siervo que enterró aquella bolsa de plata y viene y se la entrega y dice, mira, no la perdí, al menos aquí la tienes. Y uno esperaría de, bueno, pues gracias al menos, o algo, si nos dice algo así como de siervo malo, negligente. Es como esta respuesta de Samuel, como de, qué tontería, como de, no bajes de nivel el pecado, no lo bajes de nivel. No digas así de, no, pues no, o sea, no es para tanto. No es para tanto, mira, tenía justificación, mira, tenía el ejército de Filisteo encima, mira, la gente se me estaba yendo, mira, y así de, es que yo sabía que tú eres un siervo, un Dios malvado que me iba a juzgar, ¿te acuerdas? Y así de, qué tontería, eres una persona malvada que pone pretextos para hacer lo malo. Al final no se trata de que el mundo se te vino encima, al final se trata de que hiciste lo que tu corazón malvado quería hacer y buscaste un pretexto para hacerlo. Porque un corazón temeroso de Dios, por más que tuvieras al ejército filisteo encima y la vida ya te estuviera llegando hasta el cuello, un corazón temeroso de Dios no se atreve a hacer algo que no debe. Y que sabes que va a ofender a Dios. Y tú sabes que quemar ofrendas no es lo tuyo, es algo santo y tú no estás para eso, ¿sí o no? Un corazón temeroso de Dios prefiere que la vida a lo mejor lo rebase y todo, pero tú te esperas. Porque no hay pretexto para el pecado y no debemos hacer aceptable el pecado. Ahora, Dios perdona el pecado, pero nunca lo va a aceptar. Dios perdona la maldad, pero no es que Dios la acepte la maldad. Dios tiene gracia con la maldad y la desobediencia, pero no significa que la maldad y la desobediencia sean inofensivas. Al final, la maldad y el pecado siguen siendo lo mismo de siempre: destrucción, maldición y muerte. No es inofensivo. El pecado no es inofensivo. Dice Samuel, qué tontería. Luego, otro punto que traigo aquí es: el miedo no es inofensivo. Porque aquí se ve claramente que todos tenían miedo. Y yo quiero que notes cómo Saúl antes, versos antes, había dicho,
y dice que incluso tocó el cuerno de carnero por toda la tierra, Saúl. ¿Sabes? Cuerno de guerra, así, y ahí va, bien valiente, y les decía, levántense, sublévense, sublévense, y ahí va por toda la tierra de Israel, Saúl. Yo veo el Espíritu Santo ahí. Pero una cosa es lo que Dios te pone en el corazón, de sé valiente, levántate, espera en Dios. El Señor es tu luz y tu salvación. Sí, un ejército está acampando delante de ti, pero mantente firme. No temas, no dejes que el temor te invada, pero el temor lo invadió. Y al final el ver a todos temblando y escondiéndose en cuevas y en cisternas, obviamente lo contaminó y perdió la confianza del principio y perdió la valentía del principio e hizo algo tonto. Porque el miedo no es inofensivo. Tú piensas hey, nos damos permisos de tener miedo en la vida. Y yo te voy a decir algo muy cristiano. Si tú quieres decir, yo quiero hacer cosas cristianas porque yo soy cristiano, bueno, voy a amar a las personas y voy a perdonar y muchas cosas. Ok, ¿quieres hacer algo cristiano de verdad? ¿Sabes qué fue lo que más repetía Jesús? Si tú eres seguidor de Jesús, lo que más repetía Jesús es no temas, no temas, no temas, cree solamente, cree, no seas incrédulo, sé un creyente, cree, espera en el Señor, cree, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el miedo no es inofensivo, porque el miedo llevó a Saúl a tomar la peor decisión de su vida. Nunca tomes decisiones por miedo. Eso no es algo cristiano. Voy a hacer esto porque qué tal que pasa aquello. Los cristianos tomamos decisiones por fe. Voy a hacer esto porque yo creo que Dios está conmigo. Voy a tomar esta decisión, aunque parezca arriesgado, aunque parezca difícil, aunque hay un ejército allá adelante, voy a esperarme los 7 días. Aunque la situación no sea ideal, voy a seguir esperando en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No voy a dejar que el temor me invada, sea cual sea la circunstancia, porque si yo dejo que el temor me invada, entonces el miedo va a tomar decisiones en vez de la fe. Y tú debes vigilar bien tus pasos y tus decisiones, porque si empiezas a tomar decisiones porque tienes miedo, porque te quieres cuidar, porque te quieres proteger, porque tienes miedo de personas, porque tienes miedo de que algo pase, porque tienes miedo de que quizá Dios no te va a responder, porque tienes miedo de Dios me va a proveer, Dios me irá a ayudar. Y si tú ya empiezas a tener miedo y a dudar de si Dios te va a proveer o si Dios te va a ayudar en el mal momento, si tú empiezas a dudar de eso, vas a empezar a tomar malas decisiones. Vas a empezar a buscar alternativas humanas y la fe va a quedar desplazada. ¿Y de qué sirve tener fe en un Dios increíble si de todas maneras nosotros quemamos la ofrenda? ¿Me explico? Si de todas maneras yo lo resuelvo, si de todas maneras soy bien inteligente y lo hago, si de todas maneras yo no me arriesgo demasiado, o sea, sí creo en Jesús, pero pues tampoco soy tonto, ¿no? ¿De qué sirve tener fe en un Dios maravilloso si yo lo voy a resolver? Nunca dejes que el miedo tome una decisión. Que solo la fe tome decisiones. Una decisión por fe siempre va hacia adelante, te impulsa. Una decisión por fe no es ni siquiera de como aquí está planito y claro el camino, entonces voy a caminar. No, esa es una decisión por miedo también. Así de, porque acá esto donde Dios sí me dice, ya pasaron 7 días, 6 días con 21 horas, bueno, 23 horas y nada, entonces mejor voy a tomar esta otra decisión que se ve clarita, despejada, inteligente. No dejes que el miedo te mueva nunca. No dejes que el miedo llene
tu corazón. Yo creo que el miedo sacudió el corazón de Saúl y al final el miedo no es inofensivo. Lo llevó a tomar su peor decisión. Fíjate, es muy trágico porque dice el verso 13, ¡qué tontería!, exclamó Samuel, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Y fíjate ahí, si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. A mí me dicen eso y siento una espada que me atraviesa. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Dice, si lo hubieras obedecido. Y este es mi siguiente punto. El hubiera sí existe. ¿Ok? A veces siento que soy súper bueno en los puntos. No, o sea, el hubiera sí existe. Aquí dice en la Biblia, si hubieras obedecido. Si hubieras obedecido, Dios habría establecido su reino en ti, en tu descendencia, para siempre. Ese era el plan desde el principio, un rey que gobernara para siempre. No sería un rey humano, sería el rey humano Dios, ¿no? Jesús. Esa era la idea. Y este hubiera es tan fuerte porque este hubiera resuena hasta hoy para nosotros. Es un hubiera trágico porque nadie ya puede cambiar lo que pasó. Nadie puede alterar la decisión que tomó Saúl, lo hecho está. Pero Dios sí deja claro que si hubiera obedecido, otra historia se habría contado, como que habrían dicho, Jesús, hijo de Saúl, ten misericordia de mí. Alguien por ahí hubiera gritado eso. Se diría en la Biblia que la raíz de Saúl ha salido para vencerse. Se diría en la Biblia de Jesús, el hijo de Saúl. ¿Se diría eso? Y tú dices, no creo, la verdad Dios ya tenía pensado, porque Él ya sabe todo. No, espérate, no es cierto. Aquí dice que si Saúl hubiera obedecido, ese era el plan. Dios quería establecer el reino de Saúl para siempre, pero Saúl no obedeció. ¿Por qué? Vale la pena mencionar esto. ¿Por qué no dejar el asunto y ya? ¿Por qué hacer sentir mal al hombre, no? ¿Por qué no decirle simplemente, sabes que fallaste a Dios? Ya de por sí es desastroso. ¿Por qué Dios quiere mencionar esto de, pero si me hubieras obedecido? ¿Por qué? ¿Por qué rematar así? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos caminar todos nosotros con temor de Dios en nuestro corazón. Como de, no es a la ligera la vida, no es de, bueno, pues ni modo. Así de, ¿qué más te la ofrenda? Así de, bueno, ¿y cómo te salió? ¿Te salió bien? ¿Se quemó bonito? ¿No incendiaste nada? ¿No alguien comprensivo? No, o sea, nosotros queremos como que Dios nos trate así, como de, y mucha gente dice, no, mira, yo creo que al final de los tiempos, Dios va a decir de, bueno, le echaron ganas todos, un aplauso para todos, venga, todos somos campeones, no venimos a ganar, solo a competir. O sea, y pensamos que Dios va a ser así. Y eso quita y resta temor de nuestro corazón a decir de X lo que haga. Y aquí la Biblia dice, no X. Una historia en tu vida se puede contar
por tu obediencia, y otra historia se puede contar por un paso falso, por una mala decisión, por un corazón impaciente que no pudo aguardar en el Señor, por la falta de fe. Otra historia se puede contar cuando te embarga el miedo y tomas decisiones tontas. Otra historia se puede contar si tomas la decisión de seguir tus impulsos, a seguir a Dios. Hay muchos hubieras en la vida flotando en el aire. Hay muchas posibilidades y no es X, porque entonces cuando Dios nos dice Saúl se habría establecido para siempre, es un mensaje para nosotros, para decirnos tengan cuidado y teman al Señor. Recuerden que obedecer o no obedecer a Dios puede ser todo en la vida. Temer o no temer a Dios puede cambiar por siempre la historia de tu vida. Así que el hubiera sí existe y dice si hubieras obedecido. Pero también está incluido aquí el si hubieras esperado. Si te hubieras esperado. Y está acabando de quemar la ofrenda y viene Samuel. Si hubieras esperado. Sabes, a veces la vida va a parecer que ya, así como de, ya está, aquí ya te está llegando al cuello y tú dices, ya esperé en el Señor. He permanecido confiado, pero esto ya es así como de, no, ya creo que Dios no va a venir, ¿sabes? Y a veces a propósito la vida nos va a llegar hasta el cuello, porque la espera a veces es la prueba de fe más grande que Dios nos pone. Aprender a esperar pacientemente en Él hasta que Él venga y nos ayude. Que sea Dios quien me salve, no mi inteligencia, no mi capacidad, no mis recursos, no mis ideas. Que sea Dios que me salve y poder seguir esperando en el Señor, aún en esos momentos difíciles. Y yo sé algo de Dios, yo sé que Dios siempre llega a tiempo y Él nunca llega tarde. Va a llegar. Él dijo que iba a llegar en 7 días, va a llegar en 7 días. Él dijo, voy a estar contigo cuando pases por el fuego, va a estar contigo cuando pases por el fuego. Voy a estar contigo cuando pases por los ríos y no te van a, dice, a negar, no te van a ahogar los ríos. Aunque ya se sientan aquí, Dios dijo que no va a llegar más allá. Ya son 23 horas, 58 minutos, Él va a llegar. Si hubieras esperado. Te digo, algo de las cosas que la Biblia dice que más forjan el carácter de una persona es el tener que esperar. ¿Sabes? Tú dices, yo quiero ser maduro en Cristo, tengo que esperar. Y Dios te va a hacer esperar. Porque la espera forja el carácter, porque la espera purifica el alma. A veces la espera purifica el alma en el sentido de que tenemos tantos impulsos, pero el tener que esperar en el Señor apaga nuestros impulsos, nos da cierto dominio propio. Y aprender a esperar es yo diría, de las cualidades más importantes que un cristiano debe desarrollar, aprender a esperar en el Señor. ¿Y cuántos hubieras hay detrás de decisiones tontas? ¿Y cuántos hubiera hay detrás de la impaciencia? Si hubieras esperado, si hubieras temido más a Dios. Otra historia se contaría. Así que cuando estés ante una decisión en la vida crucial, entre tu impulso, el pecado, el consejo de alguien malo y lo que Dios te dijo que hicieras, no digas es X si hago esto, ya después vemos. Tú di, yo voy a obedecer a Dios porque Él dijo esto. Y yo quiero honrar a Dios porque Él dijo que así. Y aunque todos acá digan, no, tú quema la ofrenda, no, mira, no pasa nada, mira, pues X, tú vas a decir, no X. Porque el hubiera sí existe y es bien, bien trágico y me puede atormentar el resto de mi vida el hubiera. No quiero atormentarme con los hubieras. ¿Sí o no?
Y la verdad es que aquí termina de alguna forma el reinado de Saúl. Pero no es como que Dios agarró la corona y así de, Samuel, perdón, agarró la corona de Saúl, si es que tenía corona, la verdad no lo sé, y listo, ¿no? Y Saúl así de, no, espérate, y Samuel, no, no, o sea, no fue algo instantáneo, pero aquí se ve que ya Dios había decidido desde ese momento llamar a alguien más, un personaje por ahí, conforme a su corazón. Wow, un reemplazo. Qué fuerte. Te voy a decir algo fuerte en este momento. No eres único en ese sentido. Hey, hay reemplazos, ¿sabes? Dios tiene reemplazos. No, nos gusta pensar, no hay nadie como yo. Y si Dios no me tiene a mí, ¿quién más lo hará? Así, Dios así de... Dios tiene reemplazos, claro que eres único. Es que mi huella es única, sí mi voz es única, sí, mi iris es único, sí, es tu iris y todo. Pero cualquier otra persona, escúchame esto, cualquier otra persona que Dios unja con su espíritu puede hacer lo mismo que Dios quería que tú hicieras. Pero que por falta de fe y por falta de valor perdiste la oportunidad. Por eso dice Apocalipsis que te mantengas velando. Les dice Jesús a una de las iglesias, manténganse velando, despiertos, dice, para que ninguno tome su corona. Para que no quite el candelabro de su lugar, o el candelero de su lugar, no quite tu candelero, así como de, lo puedo quitar, y la corona es mía, ya me la diste, no. Alguien más puede llegar, y hay un reemplazo para Saúl, y se acabó. Y tú dices, ¿y qué va a pasar después? De ahí se fue a su casa, y pues ya ni modo. No. Porque este es mi último punto. $40 años de gracia. ¿Cuánto dice? Empezamos leyendo. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Y tú dices, ¿y por qué pusiste 40? Porque yo quise, hermanos. Para que se viera bonito 40. No es cierto. En el texto original no dice 42, dice más como 40. Incluso en Hechos, cuando está, creo que Esteban hablando de toda la historia, ya sabes, se la chuta toda. Y dice, y Saúl reinó 40 años. Entonces se cree que en realidad dice 40. Ok, entonces, Saúl reinó 40 años, aún después de su pecado. Dios lo dejó 40 años. Entonces así de, es toda una vida. Y aquí parece de Dios ya te cortó, Dios ya te desechó. Pero, o sea, yo pienso en la fidelidad de Dios, de que es tan fuerte la fidelidad de Dios y tan grande la fidelidad de Dios y tan grande la gracia de Dios, que aunque Él te deseche, así luce. así luce cuando Dios dice, tú ya no, así luce. No siempre es horrible, no siempre es tajante, a veces es Dios de gracia. Así de, ya no vas a ser tú, ya no va a ser tu nombre en el linaje de Jesús, ya, ok, pero te voy a dejar. Pienso en Génesis, cuando Dios les dijo, si comen de este fruto morirán. Ciertamente morirán y comen del fruto y yo me esperaba así de, así, o sea, yo me esperaba así en la historia. Y los cuates tuvieron hijos
y vivieron cientos y cientos y cientos de años. Y uno voltea con Dios así de, bueno, no que los ibas a matar. Y yo volteo aquí y veo que Dios dice, tú ya no vas a ser el rey, y lo deja 40 años y yo volteo así de, ¿a qué hora lo quitas? Y uno no alcanza a comprender los planes de Dios. Y uno no alcanza a comprender lo bueno que es Dios. Y aún en la infidelidad de Saúl y sus fallas, Dios fue fiel en mantenerlo como rey durante 40 años. 40 años es una vida, 40 años es demasiada gracia. Por eso es que tú vas a ver a Dios cuidando de gente mala, protegiendo a gente cruel, haciendo bien a gente que hace el mal. Y yo, si quiere mi opinión, yo le diría, ya córtalos, ya córtalos, ya córtalos. Entonces estaríamos así, ya corta este, ya corta este, ya corta la... Y vemos la maldad en el mundo. Si yo fuera Dios, cortaría. Y entonces las preguntas así que hacemos, tontas, la verdad es así de ¿por qué no haces nada al respecto? Y ahí te va la respuesta, porque Dios es muy bueno y está lleno de gracia y dice y no quiere que nadie se pierda, sino que se arrepientan. Y dice la Biblia que para que las personas se arrepientan, Dios es bueno con ellas, para que les cale, para que algo los transforme. Dice que su bondad nos guía al arrepentimiento. Y de alguna forma yo veo los 40 años de la vida de Saúl y su reinado como 40 años de Dios esperando por su verdadero arrepentimiento. Dándole chance. ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque lo amaba. Porque Dios es así de bueno. Tú dices, pero lo desechó. Imagínate, si lo desechó y lo trató así, con tanto amor y bondad. Ese es Dios desechando, yo quiero, ¿sabes? O sea, no quiero que me deseche, pero me refiero a de qué increíble fidelidad, que supera mi infidelidad. Qué increíble gracia que supera mi pecado. Qué increíble amor que supera todo lo malo que yo soy. La próxima vez que veas a alguien malo existir, di, qué bueno es Dios. En vez de decir, qué injusto es Dios, qué malo es Dios, ¿por qué permite Dios? Di, qué bueno es Dios. Y todos hemos pensado ahorita, en toda esta etapa que vivimos, cuánta gente se fue por el COVID. Y yo veía que se iban de pronto pastores, ¿sí o no? Y gente buena, y yo decía así de, y luego, y uno es malo, ¿no? Entonces vas en la calle y dices, te llevaste al pastor, aquel, y este cuate, ¿sí o no? Pensamos, no hace nada con su vida, ¿sí o no? Pensamos, ok, ¿sí? ¿Lo admites conmigo? Yo sí lo pienso. Pero nada más lo pienso y luego hago así de, cállate, ¿no? Porque al final pienso de, qué bueno es Dios. Qué grande es Dios. 40 años, es una vida. 40 años. Tuvo a Saúl ahí. Cuando él dijo, tú ya no, 40 años, o sea, te pasas de bueno. ¿Y sabes por qué al final tú y yo vamos a pararnos ante Dios como inocentes y Dios nos va a decir, muy bien, buen siervo y fiel? No porque la armamos, sino porque Él fue fiel a nosotros. No por un ratito, por toda la vida. Y al final lo que nos sostiene es su gran fidelidad y su gran amor, no mi gran desempeño.
Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.